Filipenses capítulo número 2, vamos a abrir ahí nuestra escritura. Hoy nuestro tema es acerca de Timoteo, un siervo ejemplar, o las características de un siervo ejemplar, tomando el ejemplo de Timoteo, lo que Pablo dice acerca de Timoteo. Y vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 24. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 24. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Oremos. Señor, permite que esta palabra sea una palabra eficaz, una palabra que transforme nuestras vidas, que nos dé, Señor, un poco de orientación en cuanto a la forma en la que tú quieres convertirnos a nosotros como siervos, para que a su vez nuestro servicio sea bien dirigido a tu forma, Señor. Danos la forma de siervo que tenía Timoteo, que tenía Pablo. Espíritu Santo, toma el control de lo que somos, de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, y somete todas las cosas bajo tu autoridad, Espíritu Santo. En esta hora quiero pedirte que así puedas tú hacer, Señor, una nueva obra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos, Señor, cada día estar más cerca de ser siervos ejemplares, como lo fueron Pablo, Timoteo y muchos de tus grandes siervos, Señor, que leemos de ellos en las Escrituras. Ayúdanos en este siglo, en este tiempo, a ser como uno de ellos, Señor, sirviéndote fielmente en todo momento y como tú quieres que lo hagamos. Nos disponemos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar claramente, entender y recibir, Señor, tu llamado, tu palabra, y así ser transformados de acuerdo a tu voluntad, hasta que lleguemos a tener, Señor, la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hoy quiero hablar acerca de Timoteo, Filipenses capítulo 2, como un siervo ejemplar, porque así lo presenta Pablo. Cuando le escribe a los filipenses, habla acerca de Timoteo, de cómo él se puede poner como un buen ejemplo de lo que debe ser un siervo de Dios, un ministro de Dios. Creo que por eso fue enviado a Filipos. Es decir, es como si Pablo hubiera enviado a Timoteo para decirles: observen a Timoteo y vean cómo es él e imítenlo, o sea, sigan sus pisadas. Y toda esta sección, los versículos del 19 al 24, pudiéramos decir que es como una carta de recomendación que Pablo da a los filipenses refiriéndose a Timoteo. Como cuando nosotros pedimos una carta de recomendación en un trabajo que hemos estado y ya no estamos más, pero pedimos que se nos recomiende, y llevamos esta carta a otro trabajo para que ahí alguien lea y diga acerca de nosotros que somos empleados responsables, disciplinados, puntuales, etc. Ahora, estas cartas de recomendación hoy por hoy muchas veces se dan a la ligera. Es decir, bueno, sí, hombre, ya la carta para que ya encuentre otro trabajo. Pablo jamás haría una carta de recomendación a la ligera. Conocemos ampliamente cómo es Pablo, cómo era Pablo, cómo piensa Pablo, cómo era enérgico en cuanto a los que le rodeaban, cómo él era muy escrupuloso en cuanto de los que eran sus colaboradores. De tal manera que cuando Pablo le escribe a los filipenses, refiriéndose precisamente a Timoteo, lo hace como una carta de recomendación muy genuina. Y aquí pues tendremos que sorprendernos, va a decir, órale, cómo Pablo se puede expresar así, siendo quien era Pablo y el ejemplo que él daba de servicio cristiano, que no era cualquier cosa. Él era un imitador de Cristo, y Pablo mismo decía: imítenme a mí porque yo imito a Cristo, cópienme a mí. Pues bien, este Pablo está escribiendo esta carta de recomendación porque no es la única vez en que Pablo va a enviar a Timoteo a un lugar a nombre de él, es decir, fungiendo como una especie de representante. Cuando una persona no puede estar en un lugar
manda en representación a otro alguien, hablando de una autoridad. Lo invitan a una graduación de una secundaria X, invitan al gobernador y el gobernador pues no puede asistir por sus múltiples compromisos, pero envía un representante. Pablo está enviando a Timoteo, no solo en esta ocasión, sino muchas veces. Pablo envió a Timoteo en su representación, en lugar de él. Ahora, no era para un evento como estos, en donde nomás es en representación y se para y le aplauden y ya, sino que Timoteo era enviado por Pablo como un representante de Pablo, con la seguridad de que lo que Timoteo dijera, lo que Timoteo decidiera, lo que Timoteo juzgara, lo que Timoteo aconsejara, era exactamente igual a lo que Pablo hubiese hecho. Y esto es sorprendente, insisto, conociendo un poco a Pablo, es sorprendente, pero es justo hablar así acerca de Timoteo, porque Pablo mismo lo consideraba como idéntico a él. Ahorita lo voy a desmenuzar en el versículo número 20, pero en realidad Pablo estaba tan seguro del concepto, de los criterios, del testimonio, de las palabras, del carácter de Timoteo, que lo envió en muchas ocasiones en su representación. En una ocasión lo envió a Tesalónica para ver cómo estaban las cosas y exhortarlos. En otra ocasión lo envió a Corinto. Todo esto está en el libro de los Hechos. En otra ocasión lo dejó en Éfeso para que estuviera ahí, y ahí incluso pastoreó. Y lo que Pablo dice acerca de Timoteo cuando lo enviaba es de verdad sorprendente. Acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses. Quiero ir rápido solamente a algunos pasajes para poderlo comprender. Versículo número 3. En los primeros 3 versículos, vea, insisto, cómo Pablo está tan seguro de que Timoteo es idéntico a él, que Pablo dice: no puedo ir yo, pero les mando a este, y este es lo mismo como si yo estuviera. Dice 1 Tesalonicenses 3 del 1 al 3, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano. Ahí está, a Timoteo nuestro hermano. Vea las características: servidor de Dios y colaborador, servidor, colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. ¿A qué lo enviaron? ¿Nomás a un evento para que le aplaudieran? No, lo enviaron para confirmar y exhortar la fe de la iglesia de Tesalónica. Es decir, no lo enviaban solamente con recados o con cartas, lo enviaban a Timoteo. Pablo enviaba a Timoteo, al menos en el caso de Tesalónica, para confirmar la fe de esta iglesia, para exhortarlos como si fuera Pablo mismo. Y ahí está en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Lo que significa es que Pablo envía a Timoteo a Tesalónica para que él no solamente cumpla como un mensajero, con una función de llevar algo, sino que funja con la autoridad de Pablo para exhortar, para confirmar la fe, porque Timoteo es un siervo de Cristo, es un colaborador del evangelio, y ahí les va, mi confianza está puesta en él. En otra ocasión, o en otra carta, en 1 Corintios capítulo número 4, acompáñenme por favor allá, también Pablo dice acerca de Timoteo el por qué lo envía. Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo escribe y dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo. Otra vez, ¿a quién envía Pablo? A Timoteo. Y vea las características que dice de él: que es mi hijo amado, o sea, lo quiere como a un hijo, y fiel en el Señor. O sea, no solamente lo ama porque tiene identidad, sino que lo ama porque tiene identidad, lo quiere como a un hijo. Timoteo respeta a Pablo como a un padre, pero no solamente hay cariño, sino que Timoteo ha demostrado fidelidad. Es mi hijo amado y fiel en el Señor, y vea a qué lo manda, el cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, de la manera que enseño yo en todas partes y en todas las iglesias, les mando a Timoteo, que es fiel en el Señor, para que les recuerde, para que les hable, para que les exhorte, para que les aliente, para que les anime. Lo manda definitivamente a hacer la obra. Otra vez es como si Pablo dijera: yo no puedo ir, pero les mando a Timoteo.
es lo mismo. Si va Timoteo, es como si fuera yo. Y ahorita voy a llegar a este punto. Ahí mismo, más adelante, en el último capítulo, en el capítulo 16 de esta carta, primera a los Corintios, capítulo 16, en el versículo número 10, todavía voy a ahondar un poquito más en esto, y es muy importante. Dice: y si llega Timoteo, o sea, porque se los iba a enviar para que les recordara, ya lo leí, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Vea la declaración que hace Pablo: porque hace la obra del Señor así como yo. O sea, no hay diferencia. Yo hago una obra o yo hago la obra de Dios, y Timoteo hace la obra como yo. O sea, se los mando en representación. Es como si yo mismo estuviera con ustedes. Le tengo tanta confianza a Timoteo que se los voy a enviar, y sé que no me va a defraudar. Les va a decir lo que yo les diría, les va a exhortar en lo que yo les exhortaría, les va a enseñar lo que yo les enseñaría. Viniendo estas palabras de Pablo, no encuentro de ningún otro personaje que Pablo dijera este testimonio o estas cosas. Ahora bien, para poder contextualizar bíblicamente la vida de Timoteo, creo prudente establecer algunas cosas que sabemos nosotros acerca de la vida de Timoteo. Si bien no sabemos mucho, sí sabemos algunas cosas. Era más joven que Pablo, era un hombre menor de 40 años, por lo que dice la Escritura. Muy joven se le unió como colaborador a Pablo, etcétera. De hecho, sabemos algunos detalles bastante interesantes. Algunos opinan que comenzó su ministerio de pastorear o el ministerio de evangelización muy joven, quizá a los 19 o 20 años. Bueno, pero déjeme ir a la Biblia con respecto a algunas cosas acerca de Timoteo que nosotros conocemos. En primer lugar, quiero recordarle que Timoteo vivía en Listra. No sabemos si nació ahí o nació en Derbe, en realidad es poco importante, pero vivía en Listra. Su madre se llamaba Eunice, era una mujer judía. Su padre, aunque no conocemos su nombre por las Escrituras, sabemos que era griego, es decir, practicaba una vida pagana, por decirlo de alguna forma. Su abuela, llamada Loida, era una mujer de fe. Todo esto está en las Escrituras, y quiero rápido que usted vaya conmigo para que vea que no estoy inventando nada. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 5. Rápido, esgrima bíblico para no entretenerme mucho en esta primera parte. Es lo que sabemos de Timoteo. Vivía en Listra, su madre era Eunice, era una madre judía, era creyente. Su padre era griego, parece que no era creyente. Su abuela Loida era una mujer de fe. Esto está en 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hechos capítulo número 16, atrás, para que vea que también su padre era griego. Esto no lo estoy inventando, ya le dije estas características, pero lo quiero leer. Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo número 1. En ese pasaje voy a meditar bastante, así que póngale un separador. Después llegó a Derbe y a Listra. Era habitante de Listra, residía en Listra. Dice: y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Su nombre, ya lo vimos, era Eunice, pero era de padre griego. Su padre era griego, su madre era judía, su madre era creyente, su abuela también, eran mujeres de fe. Timoteo era un hombre de fe, por lo que Pablo escribe en este pasaje. Pero permítame detenerme tantito en cómo es importante cada detalle en las Escrituras, ver cómo Timoteo era un habitante de Listra. Ahora, permítame recordar que Listra era una ciudad completamente pagana. Se practicaban ahí religiones paganas en su mayoría. La mayoría de los habitantes de Listra practicaban religiones paganas. Ahora, cuando Pablo hizo su primer viaje misionero a Listra con Bernabé, usted debe recordar o recordará en el capítulo 14, si le da vuelta a su página y en la Biblia, en los versículos del 8 en adelante, se nos narra cómo fue la estancia de Pablo en su primer viaje misionero en Listra. Todavía no aparece Timoteo en la escena, pero permítame externar qué es lo que había pasado con Pablo y Bernabé en Listra. Habían compartido la palabra, algunos habían creído, pero habían llegado algunos de Antioquía y de Iconio, habían hecho una turba y decidieron, fue en Listra, donde decidieron apedrear a Pablo
hasta casi matarlo. Algunos comentaristas hasta opinan que probablemente Pablo murió, porque dice el versículo número 20, dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Pero por favor entiéndame, volvieron a Listra después de ¿qué? 19, que es lo que quiero ir. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, lo apedrearon tanto, quedó inconsciente, no sé si respirando o no. Si hubiera respirado, no hubieran pensado que estaba muerto. Lo arrastraron como un trapo fuera de la ciudad. Es en Listra, de donde es Timoteo. Ahora, es difícil saber si Timoteo fue de los primeros que creyeron en Cristo cuando Pablo llegó a Listra, y fue de los primeros creyentes. Pero permítame nada más recordar esto, porque lo considero importante. Si no presenció esta escena del apedreamiento, por lo menos tiempo después se enteró de que el evangelio había llegado por boca de Pablo. Personalmente, muy probablemente Timoteo había escuchado esta predicación, probablemente había creído y había visto cómo habían apedreado a Pablo, pero también había visto, probablemente, y si no, se había enterado definitivamente, que los discípulos, cuando vieron que Pablo lo habían sacado afuera muerto, o pensaban que estaba muerto, totalmente ensangrentado, apedreado. Versículo 20, los discípulos le rodearon, y entonces Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente, o sea, a Listra otra vez, salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, de Derbe, y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, o sea, sin temor, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Estaría ya entre ellos Timoteo? Es difícil saberlo, pero quiero hacer mención que Timoteo está enterado, por ser de Listra, de lo que había pasado con Pablo y con Bernabé en su primer viaje misionero. Y esto tiene bastante importancia por lo que le voy a decir a continuación. Habían regresado confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Después de esto, Pablo continúa con su primer viaje misionero, va de regreso, etcétera. Ahora, ¿por qué esto es importante? En el capítulo 16, que leí el versículo primero, quiero que me acompañe, ya estamos hablando no del primer viaje misionero de Pablo, sino del segundo viaje misionero. Cuando Pablo ya no lo hace con Bernabé, porque habían tenido una disputa con respecto al sobrino de Bernabé, llamado Juan Marcos. Usted sabe esa historia, no quiero ir ahí. Pero Pablo había escogido otro compañero, que era Silas. Y ahora con Silas, en su segundo viaje misionero, llegaron a Listra. Y cuando llegaron a Listra, vieron que había ahí un joven llamado Timoteo. Ya le leí el verso primero: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2, vea por favor, y subrayo esto: y daban buen testimonio de él. O sea, no sé si en el primer viaje misionero Pablo conoció a Timoteo o era demasiado joven como para considerarlo, pero en este segundo viaje se entera que hay ahí un muchacho llamado Timoteo, de madre judía creyente, de padre griego, pero todos los de la región, no solo los de Listra, sino también de otras ciudades, daban buen testimonio de él. Y dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Para muchos comentaristas, esa frase de los hermanos probablemente se refiera a los líderes de la iglesia, tanto en Listra como en Iconio, o lo que antes se conocía como los ancianos, los que Pablo había establecido en el capítulo 14, versículos 22 y 23. Confirmó los ánimos, estableció ancianos, estableció líderes. Cuando regresó en su segundo viaje misionero a Listra, resulta que había salido por ahí la figura de un siervo de Dios, de un muchacho llamado Timoteo, del cual se hablaban cosas maravillosas porque tenía muy buen testimonio de los hermanos o de los líderes de la iglesia, tanto en Listra como en Iconio. Y esto es maravilloso. El versículo 3 para mí llena mi corazón. Y es aquí, en este segundo viaje misionero,
que Pablo quiso, dice el versículo 3, quiso Pablo que este muchacho, voy a llamarlo así, el joven maravilla, quiso Pablo que este muchacho fuese con él, lo tomó como colaborador. Dice ahí, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, o sea, que era de padre griego, que había sido criado como griego o con una cultura griega pagana, es un hecho, no estaba circuncidado. Si hubiese sido criado en la religión judía, hubiese estado circuncidado. Su padre era griego, no estaba circuncidado. Creo que esto es importante. Pero quiero hacer señalización acerca de Timoteo con todo este preámbulo, que su buen testimonio le llevó a que Pablo lo tomara en cuenta como colaborador. Se lo llevó en este segundo viaje misionero como un misionero, por decirlo de alguna forma, como parte de su equipo reducido. Eran Pablo y Silas, y ahora Pablo, Silas y Timoteo a partir de aquí. Pero a pesar de que había sido criado como griego, no circuncidado, había sido educado en la palabra desde su niñez. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, el versículo número 15, usted sabe de sobra los versos 16 y 17, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, eso se lo sabe. Pero el verso anterior, el verso 15, repito, 2 Timoteo 3, 15, Pablo le escribe a Timoteo y dice, y que desde la niñez, quiero hacer énfasis en esto, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez se había sembrado la palabra en Timoteo. Fue su abuela, fue su madre, no lo dice, pero seguramente fueron ellas, porque Pablo dice, porque conozco la fe de tu abuela, de tu madre, y también la fe que hay en ti. Pero esa fe no es producto como de solamente una experiencia solamente, sino que desde la niñez ha sido instruido en las escrituras. Padres, qué importante es que instruyamos a nuestros hijos desde la niñez en las escrituras, porque estas escrituras pueden hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Timoteo vivía en Listra, su madre Eunice, su abuela Loida, creyente, su padre griego, fue criado como griego, pero fue educado en las escrituras. Y a partir de que Pablo lo tomó, Hechos 16:3, como parte de su equipo, permítame hacerle esta expresión que yo creo que usted conoce, fueron uña y carne. Pablo y Timoteo fueron uña y carne. Encuentro a Timoteo con Pablo repetidas veces en las escrituras, en las cartas, en el libro de los Hechos. O sea, parece que a partir de Hechos 16:3, y digo parece no porque dude, sino porque así está establecido, a partir de ahí encuentro a Timoteo siempre pegado a Pablo, siempre. En Corinto, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Éfeso, en la cárcel en Roma, Timoteo está con Pablo. Si usted lee las escrituras se va a dar cuenta, todo el libro de los Hechos, a partir de Hechos 16:3, veo siempre a Timoteo con Pablo como colaborador, pegado a él. Y esto es bastante interesante porque aún hasta en las cartas que Pablo escribió, encuentro que Timoteo está asociado con algunas de las cartas de Pablo. Lo voy a encontrar en 1 y 2 Tesalonicenses, a veces como amanuense, a veces como parte, cuando Pablo escribe dice Pablo, Timoteo, escriben a la iglesia fulana, o sea, es parte del ministerio. En las cartas 1 y 2 Tesalonicenses, en 2 los Corintios, en Colosenses, en Filipenses que estamos estudiando, hasta en la carta a los Romanos, es Timoteo un colaborador cercano de Pablo. Ahora sí, después de este preámbulo y de estas generales que sabemos de Timoteo, Filipenses capítulo número 2, voy al texto del cual quiero sacar las características de un siervo ejemplar, que es Timoteo, sacadas de lo que Pablo mismo en esta carta de recomendación, en estos versículos del 19 al 24, dice con respecto a Timoteo. Y quiero decirle que Pablo recomienda a Timoteo por estas 5 características o estos 5 puntos. El primero de ellos, y creo que es el más importante, ya lo he dicho y dije que lo iba a explicar más adelante, pero Pablo dice acerca de Timoteo en el versículo 20 que tiene el mismo ánimo. Esto significa que era su alma gemela.
la literalidad puede traducirse, pues a ninguno tengo como alma gemela sino a este. O sea, Pablo consideraba a Timoteo como su alma gemela. Eso es la frase del mismo ánimo del que habla el versículo 20. Un alma gemela, una persona del mismo ánimo, abarca sus sentimientos, sus pensamientos, sus criterios, su disposición, su ánimo, su actitud, su reacción. Eso es un alma gemela, su carácter. Y Pablo dice acerca de Timoteo que él es de un mismo sentir, es de un mismo ánimo, es de una misma alma, es su alma gemela. No hay alguien tan idéntico a mí como este. Y esto es bastante significativo, bastante. Por eso Pablo no tenía empacho en mandar a Timoteo. Verso 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, porque Timoteo es mi alma gemela. Oh, qué maravilla, un siervo ejemplar de tal magnitud que Pablo pudiera decir acerca de él que era su alma gemela. Es lo que te he venido diciendo. Es como si Pablo les dijera a los filipenses que vaya Timoteo, es lo mismo a que vaya yo. Él piensa como yo, siente como yo, reacciona como yo, conoce como yo. Y esto es bastante significativo, y me encanta decir esto cada vez que leo este versículo. Para Pablo, Timoteo era único. O sea, no está hablando acerca de él nada más como para presentárselos a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos lo conoce. Pero para Pablo, Timoteo era único. O sea, Pablo jamás dice de nadie más esta frase. Es mi alma gemela, es del mismo ánimo que yo. Y lo dice así, pues a ninguno tengo, dice el versículo 20. O sea, no hay ningún otro que tenga como este. Absolutamente de ningún otro diría Pablo esto. No lo dijo de ningún otro de sus colaboradores, ni de Bernabé, ni de Silas, ni de Lucas. Solo de Timoteo, un siervo ejemplar. Y era siervo ejemplar primero porque era un alma gemela de Pablo. Conocemos el servicio de Pablo ampliamente, el carácter de Pablo, los criterios de Pablo por sus cartas. Timoteo era del mismo ánimo, era su alma gemela. Qué maravilla que se pudiera decir esto de nosotros hoy día, que somos almas gemelas de Pablo y Pablo alma gemela de Jesús. Por lo tanto, almas gemelas de Cristo. Vivimos como Cristo, pensamos como Cristo, sentimos como Cristo, reaccionamos como Cristo. Creo que de eso se trata el discipulado cristiano. Por eso Timoteo es un siervo ejemplar. En primer lugar, porque era su alma gemela, refiriéndome a Pablo. Por eso lo recomienda. En segundo lugar, la segunda característica por la cual Pablo recomienda a Timoteo es que Timoteo se interesaba sinceramente por las ovejas. No era alguien que cumplía con deberes como para quedar bien con Pablo, sino que había un sincero interés. Y en esto Pablo dice, así como yo estoy interesado en ustedes, Timoteo también se interesa de la misma forma. Esto lo encuentro ahí mismo en el versículo 20. Después de decir, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, es mi alma gemela. Y luego dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Lo completo con el 21. Porque todos los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Como si dijera, pero este busca en realidad lo que es de Cristo Jesús. Lo que Pablo está recomendando acerca de Timoteo es que Timoteo no solo es un siervo conocedor, teólogo, que sabe cómo resolver alguna situación, sino que también tiene un corazón de pastor. Tiene un corazón que se interesa por sus ovejas. Y dice, a lo mejor otros tienen otros intereses de incluirse en el servicio cristiano. A lo mejor algunos buscan el aplauso o tienen ambiciones egoístas, pero Timoteo tiene un amor genuino, sincero por ustedes. Como yo lo tengo, también lo tiene él. Lo único que él está buscando es como si Pablo dijera, es servir a Dios, servir a Cristo, servirme a mí, servirlos a ustedes. Cuando tienes un corazón de siervo, de lo cual he hablado ampliamente en otros momentos, entonces estás muy cerca de convertirte en un siervo ejemplar, porque entonces tu motor no es otro que el deseo de servir a Dios porque lo amas. Otros podrán tener servicios cristianos con otras intenciones, pero un siervo ejemplar lo hace sinceramente
por amor a los demás, por amor a Dios, por amor al ministerio, por amor al servicio. Por eso Pablo recomienda a Timoteo. Primero, era su alma gemela. Segundo, se interesaba por las ovejas genuinamente, sinceramente. Tercera característica, era un siervo probado. El versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él. O sea, Pablo usa una palabra griega que a ti te va a sonar mucho, que es dókimos, que significa probar, probado. Cuando tú pruebas algo, necesariamente esta palabra se usaba para probar algo por fuego. Por ejemplo, un metal, una moneda, para probar su autenticidad. Ok, esta cadenita de oro, bueno, la pasaban por fuego a ver si qué tantas aleaciones tenía ese oro, o un lingote, o una moneda. Y después de probarla por fuego, quedaba adóquimos, o sea, quedaba aprobada. Adóquimos, aprobada. Timoteo, Pablo dice acerca de Timoteo que era un siervo probado. O sea, no les estoy mandando ningún novato. Timoteo está aprobado como siervo, es dóquimos. Ha sido probado por fuego, ha sido probado por las tribulaciones, por las pruebas. Y quiero decirles que Timoteo es un siervo dóquimos, es un siervo probado, es un siervo auténtico. Con razón Pablo recomendaba a Timoteo, y con razón tú y yo debemos de seguir el ejemplo de un siervo como Timoteo para seguir sus pasos. Pablo recomendaba a Timoteo, he dicho, porque era su alma gemela, porque se interesaba por las ovejas sinceramente. Tercero, porque era un siervo ya probado. Punto número 4, porque estaba dispuesto, y esto es maravilloso y lo voy a decir y lo voy a repetir. Timoteo estaba dispuesto a ocupar un segundo lugar. ¡Qué maravilla! Timoteo estaba dispuesto a ocupar un segundo lugar. Repito el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, busca en realidad nomás agradar a Cristo, lo que quiere es servir, no quiere figurar, no tiene ambiciones egoístas, lo que quiere es servir. Y dice el versículo 22, porque ya conocéis los méritos de él. O sea, está probado, dóquimos, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Como hijo a padre, Timoteo busca lo que es de Cristo y ha servido conmigo como un hijo. ¿Sabe cuál es su lugar? Lo acepta y está contento. Timoteo nunca ha querido robarme liderazgo. Timoteo jamás ha pretendido quitarme tribuna para ganarla a él. No, él ha servido como un esclavo al evangelio. Oh, qué maravillosa característica. Dispuestos a ocupar un segundo lugar. Algunos, por lo que entiendo que dice Pablo de Timoteo, es que algunos de los colaboradores de Pablo quizá en algún momento sentían la cosquilla de querer tribuna, pero no es el caso de Timoteo. Timoteo solo quiere servir a Jesús, quiere servir a Pablo, quiere servir a la iglesia. Y esta es la clase de cualidad que debemos perseguir usted y yo. Por eso Timoteo es el ejemplo por excelencia de los que están contentos con ocupar un segundo lugar con tal de servir. Que no tienen ambiciones ministeriales, no quieren ocupar el lugar que otro tiene. Simplemente yo acepto el lugar que Dios me ha dado. Si mi lugar es un segundo lugar, el líder es Pablo, yo acepto ser Timoteo. Y lo voy a hacer contento porque mi único deseo es servir a Jesús, servir a Pablo, servir a la iglesia. ¿Cuánto hace falta hoy por hoy esta clase de siervos ejemplares dispuestos a ocupar un segundo lugar? A no estar en el foco, a no querer que los demás los reconozcan o los aplaudan. Este es el caso de Timoteo. Con razón, permítame decirlo así, con razón Pablo lo recomendaba, y lo recomendaba ampliamente. Y en quinto y último lugar, permítame hacer el repaso. Pablo recomienda a Timoteo por estas 5 características. He dicho, primera, era su alma gemela. Segundo, se interesaba por las ovejas sinceramente. Tercero, era un siervo probado. Cuarto, estaba dispuesto a ocupar un segundo lugar con tal de servir. Y quinto y último,
estaba dispuesto a lo que sea y cuando fuera. Timoteo estaba dispuesto a lo que sea y cuando sea. Esto está claro en los versículos 23 y 24. Por favor, ayúdeme a observarlo entre líneas. Así que a este espero enviaros. Pero mire que Timoteo no le está exigiendo a Pablo: ¿cuándo me envías? ¿Y qué voy a hacer? ¿Allá voy a ser el pastor? ¿Voy a ser líder o qué? Pablo dice: a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, porque lo que pretendo es que él lleve informes de cómo va mi juicio, de cómo van las cosas conmigo, de cómo me está yendo, hacia dónde se dirige todo esto que me está pasando. Y luego Pablo confirma: y confío en el Señor. Primero les voy a mandar a este, no sé cuándo, pero se los voy a mandar. Este está dispuesto a la hora que yo le diga, cuando sea, y está dispuesto a lo que sea. El viaje que Timoteo va a emprender es un viaje bastante peligroso. No tengo tiempo quizá para estudiar esta parte geográfica, pero era un viaje bastante largo, cansado y peligroso. Algunos opinan que este viaje que hizo Epafrodito, que es mi personaje siguiente, de Filipos, que fue el que le llevó la ayuda a Pablo para que fuera un colaborador de Pablo, lo había enviado a la iglesia de Filipos. Algunos opinan, y que enfermó, pasaje siguiente, que fue esa enfermedad producto del viaje. Mire, no sé si esto es cierto o no, pero de que este viaje era un viaje largo, cansado y peligroso, lo era. Pero ¿qué dice Pablo acerca de Timoteo? Yo a Timoteo se los voy a enviar, nomás déjenme ver cómo avanza, porque a la hora que yo le diga y a donde yo le diga, es un colaborador dispuesto a lo que sea y cuando sea. Sin impaciencia, ya Pablo, pero tampoco sin letargo. No, Pablo, espérate tantito más. No, está dispuesto a lo que sea y cuando sea. Oh, qué maravilla. Cuando yo veo el caso de Timoteo, y por eso quise tomarme unos minutos para integrar un caso completo de las Escrituras: quién era, cómo era, cuántos años tenía, cuándo se encontró con Cristo, cómo siguió en el ministerio, cómo Pablo lo tomó. Tenía un buen testimonio, era de madre de fe, de abuela de fe, de un padre griego. No estaba circuncidado y Pablo le dijo: te tengo que circuncidar porque es judío. Y él se dejó circuncidar, estaba dispuesto a lo que sea y cuando sea. Era el alma gemela de Pablo, se interesaba sinceramente por las ovejas. Era un siervo probado por fuego y aprobado, y nunca estuvo peleando un lugar, sino que estaba dispuesto a ocupar un segundo lugar, dispuesto a servir a Jesús en lo que sea y cuando sea. Te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo: ¿podremos llegar a ser un siervo ejemplar como Timoteo? ¿Se podrá decir de nosotros, como Pablo dice estas 5 características, que seamos alma gemela de un gran siervo como lo era Pablo? ¿Se podrá decir de nosotros que realmente lo hacemos porque amamos el servicio, amamos a las ovejas? ¿Se podrá decir de nosotros que somos siervos probados? Se podrá decir de nosotros que no nos importa la tribuna, lo que queremos es servir. No importa si estamos en un segundo, tercero o cuarto plano, no me importa, no quiero figurar, lo que quiero es servir. Se podrá decir de nosotros que estamos dispuestos a lo que sea y cuando sea. Cristianos de la iglesia del siglo XXI, este es un llamado para ustedes. Hoy que se ha tergiversado y se ha distorsionado lo que es la imagen de un siervo cristiano, que lamentablemente muchos siervos lo que quieren son ambiciones egoístas. ¿Se podrá decir de ti y de mí, como se dijo de Timoteo? ¿Podremos llegar a ser esos siervos ejemplares? Dios hoy está buscando esta clase de siervos. ¿Podrá alguien hoy recomendarnos así, como Pablo recomendó a Timoteo, por nuestra disposición al servicio cristiano? Esa respuesta solamente la tienes tú. Y quizás son 5 breves características que Pablo usa aquí a la carta a los Filipenses, pero son tan profundas y tan hermosas que nos revelan un corazón de siervo. ¿Podrá el Señor encontrar siervos como Timoteo hoy, en este tiempo, iglesia? ¿Te apuntas como uno de ellos? Medítalo.
Piénsalo y toma una decisión. La mejor decisión que puedes tomar hoy es acercarte al Señor y decirle: tómame como un siervo, como Timoteo. No quiero que cumplas mis caprichos personales ni mis sueños ministeriales. Dios, tómame como tú quieras tomar. Cierra tus ojos, vamos a ver. El Señor está buscando hoy siervos ejemplares como Timoteo, alma gemela de Pablo, interesado por las ovejas genuinamente, un siervo probado, dispuesto a ocupar un segundo lugar con alegría y siempre dispuesto a lo que sea conocer. Si tú quieres ser un siervo ejemplar, si quieres seguir los pasos de Timoteo, ora al Señor. Ora conmigo. Señor Jesús, quiero agradecerte mucho por el llamado que tú me has hecho, Señor. Quizá en muchos momentos de mi vida no he entendido exactamente qué es lo que quieres de mí. Quizá en algunos puntos de mi vida he perdido el rumbo en cuanto a mi ministerio, en cuanto al llamado que me has hecho. Pero hoy, Señor, hoy que me llamas, hoy que me confirmas la clase de siervo que quieres que yo sea, quiero pedirte que me des las características que tenía Timoteo. Que pueda, Señor, a pesar de mi contexto en el que he vivido, pueda concentrarme en ti, buscar tu rostro, ser un estudioso de las Escrituras, ser un siervo, Señor, al estilo de Timoteo, lo cual significa al estilo de Pablo. Quiero ser, Señor, un alma gemela con estos, con Pablo y con Timoteo, que eran imitadores tuyos, Señor Jesús. Quiero servirte desinteresadamente. Lo que quiero es servirte. No me importa ocupar un lugar, un segundo o tercer lugar. No me importa si no estoy en tribuna, Señor. Lo que quiero es servirte. Mira mi corazón, porque me interesa las ovejas, me interesa el amor por el ministerio, me interesa el amor por ti. Quiero hacer tu obra. Ayúdame a caminar como un siervo probado. Y si tú me has pasado por el fuego y he salido quemado y reprobado, Señor, hoy quiero que me vuelvas a tomar y que me vuelvas a pasar por el fuego. Quiero ser un siervo probado. Quiero que se pueda decir de mí que estoy dispuesto a lo que sea y cuando sea. Quiero ser un siervo, Señor, que te ame por encima de todo y que aprenda, Señor, a ser un siervo ejemplar, que edifique a los que me rodean con mi servicio, con mi testimonio, con mi relación contigo, Señor. Lléname de tu poder, Espíritu Santo. Llénanos de tu poder a esta iglesia en el siglo XXI. Perdónanos si hemos fallado en estas cualidades, en estas características. Perdónanos si hemos servido en tu obra, Señor, por algunas ambiciones egoístas o por querer figurar o por querer ser alguien o que alguien me respete, Señor. Perdóname. Hoy quiero servirte con sinceridad, con genuidad. Quiero ser, Señor, que se diga de mí que soy un siervo probado. Tómame en tus manos, Señor. Espíritu Santo, haz una obra de limpieza en mí, para que si en mi currículum ministerial tengo algunas tachas, tengo algunos errores, tengo algunos cambios que no debía haber hecho, Señor, tú me perdones y me ayudes y me confirmes como un siervo tuyo, Señor, y limpies ese currículum de servicio cristiano, y a partir de hoy me permitas tener un nuevo currículum con una hoja en limpio, con una vida santa, con un servicio genuino, desinteresado. El único interés, Señor, que tenemos y que queremos tener los siervos de hoy es el interés de servirte a ti, servir a nuestros semejantes y servir para tu reino, para tu obra, Señor. Levanta una generación de siervos ejemplares como Timoteo. Levántanos, Señor, de donde nos encontremos, en donde quiera que estemos, que rompamos ese esquema que se nos ha planteado en la iglesia moderna, de ir escalonando, de ir creciendo, de ir teniendo liderazgos. Señor, que no anhelemos liderazgos, ni tribuna, ni puesto, que nuestro único deseo será servirte en el lugar que tú has preparado para mí. Te lo pido con todo mi corazón. Haz de esta iglesia, Señor, casa de vida y paz, una iglesia de siervos ejemplares. Levántanos, Señor, como esta generación
que quiere y que anhela servirte desinteresadamente en donde tú quieres, Señor, como tú quieres y en la forma en la que tú has diseñado para nosotros. Gracias por esta palabra, Señor. Queremos ser los Timoteo del siglo XXI. Ayúdanos y danos las características que nos falten para que seamos esos siervos que te amen por sobre todas las cosas y que podamos hacer tu obra, Señor, tu obra, como si tú, Jesús, estuvieras en esta tierra a través de nosotros. Ayúdanos, danos esa clase de fe y esta clase de servicio. En tu nombre, Jesucristo, nos oramos. Amén. Busquemos ser esos siervos ejemplares todos los días de nuestra vida. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté, que el Señor